por poner atención a la información que brindaremos el día de hoy, que tiene como objetivo dar un proceso de actualización de la situación actual, el comportamiento de la pandemia. Tiene que ver también con informar de algunos aspectos técnicos fundamentales en desarrollo y sobre todo también informar de los avances y el proceso de modificación a toda la estructura de abordaje de las campañas de vacunación. En ese sentido, quisiera comentarles que derivado del último informe de la presencia de la variante Omicron en el país, hemos hecho un monitoreo permanente y diario del comportamiento de casos, en donde vamos viendo cómo el crecimiento de los casos positivos tiene las características similares que ha presentado esta variante en otros países del mundo. Específicamente sabemos que es altamente contagiosa, que genera un crecimiento en el número de casos activos que se duplica prácticamente cada 2-3 días. Quiero recordarle a la población que a finales del mes de diciembre teníamos un porcentaje de positividad de un 2.79% de positividad y hoy en día esta positividad ya hemos llegado a tener en algunos departamentos o en algunas áreas crecimientos por arriba del 24%. Quiero aclarar, antes de entrar a la información, se tiene la percepción de que esta es una variante muy benigna, pero creo que debemos de tener claridad de que estamos enfrentando una variante más del COVID que por sus características tiene un impacto severo en la población no vacunada, tiene un impacto severo en la población que tiene comorbilidades o enfermedades crónicas, aunque estén vacunados, y esto lo quiero resaltar por favor, y sobre todo tiene un impacto importante también en aquellas personas que tienen tan solo una dosis de la vacuna o incluso las 2 dosis y que no han todavía acudido a aplicarse la dosis de refuerzo. Irán viendo también a lo largo de la conferencia datos importantes en relación al comportamiento del mapa epidemiológico y estamos viendo como muy rápidamente el mapa ha presentado cambios significativos. Quisiera solamente mencionar, aunque el mapa será oficialmente publicado el día de mañana, creo que es importante que la población tenga claridad de cómo va comportándose este cambio en los distintos municipios del país. Tenemos lo siguiente: de 230 municipios que teníamos en el último mapa epidemiológico en color amarillo, bajamos a 142 municipios. Pasamos de 79 municipios en color naranja a 127 municipios en color naranja y pasamos de 31 municipios en color rojo a 71 municipios en color rojo. Esto lo digo como referencia, luego hablaremos de las medidas propuestas para restricción y control de la pandemia que están establecidas en el semáforo y será el Departamento de Gestión de Riesgo quien nos dé algunos detalles en relación a lo mismo y ahondaremos en el tema. En este momento yo quiero pedirle a la licenciada Virginia Herzing que por favor nos pudiera brindar la información de cómo va el comportamiento de la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Coma. Bueno,
Como bien mencionaba el señor ministro, el comportamiento de la variante ha sido similar a como se ha portado en el resto del mundo, y esto se evidencia en el reporte de casos acumulados en nuestro tablero. Como ustedes ven en pantalla, hace 20 días aproximadamente que estuvimos en conferencia, en comparación al día de hoy, que tenemos 30.329 personas activas con casos positivos de COVID-19 y un acumulado que sobrepasan los 660.000 casos, con un total de 16.223 personas fallecidas. En la siguiente imagen ustedes podrán observar que del 1 de enero al 19 de enero del 2021 y del 2022, haciendo un comparativo, hemos tenido un aumento importante en el número de personas que han acudido a nuestros servicios de salud a realizarse la prueba COVID-19. El año pasado habían 78.134 personas y este año tenemos 184.720 personas que se han hecho la prueba. Y de ellas también tenemos una diferencia significativa entre los confirmados del año pasado. Si regresamos al anterior, por favor, con la de este año, también vemos un aumento de más del 100% de casos positivos. Sin embargo, es importante resaltar un aspecto fundamental acá. Comparando los datos de las personas fallecidas en este mismo periodo de tiempo, el año pasado, del 1 al 19 de enero, se reportaron 287 personas fallecidas. Este año, en ese mismo periodo de tiempo, solamente se reportan 22 personas fallecidas y, por lo tanto, el número de personas recuperadas es mucho mayor. En la siguiente ustedes pueden observar que el número de personas que han acudido a los servicios de salud a hacerse la prueba para verificar si son positivos a COVID-19 corresponde con el análisis que les presentaba hace un momento, donde hay una importante diferencia entre el mes de diciembre, el 19 de diciembre al 19 de enero, con un aumento de positividad, como mencionaba el señor ministro. En esas fechas, en diciembre, teníamos 5% de positividad y ahora tenemos más del 20%. Pero por otro lado, también es importante recalcar en la siguiente imagen que mucha población, la mayoría de la población que ya cuenta con su esquema completo de vacuna, ha acudido a nuestros puestos de vacunación a colocarse la dosis de refuerzo, siendo conscientes que la vacuna protege contra la gravedad de esta enfermedad, como lo hemos mostrado en la diapositiva anterior. Entonces, es importante estar conscientes de la amenaza que vivimos constantemente de podernos contagiar, pero también es importante considerar la capacidad del autocuidado que podemos tener al acudir a los puestos de vacunación, acudir a las jornadas de vacunación, a colocarse su dosis de vacuna. Muchas gracias. De la atención primaria por el viceministro Montúfar. A la fecha queremos comentar y resaltar las acciones de la intensificación de la estrategia de vacunación en el país, realizadas en población mayor de 12 años. Es importante resaltar acá cómo en las fechas del 7 al 9 de enero logramos administrar 282.257 dosis de distintos biológicos a la población guatemalteca. Y en los días 16, 17 y 18, con el apoyo, coordinación
del Ministerio de Salud, con apoyo del Mineduc, Ministerio de la Defensa, alcaldes locales, gobernadores, logramos administrar en 3 días 232.143 dosis. Esto estamos llegando al nivel de los meses de julio y agosto, en que estábamos administrando 500.000 dosis por semana. Esto es muy alentador para nosotros en el Ministerio de Salud, porque nos permite empezar a mejorar y aumentar la cobertura de inmunización. La siguiente, logramos 14.400 primeras dosis, dosis en total, de las cuales 84.109 son primeras dosis, 127.035 segundas dosis y 3.256 dosis de refuerzos. En adolescentes logramos administrar 76.516 dosis y en la semana del 7 al 9 de enero 35.518 dosis, pero en la semana, en los días 16 a 18, 40.998. Nos estamos preparando para poder apoyar el acceso, el retorno a clases. De estas 514.400 dosis, 107.929 eran de AstraZeneca, 204.182 de Moderna, 146.349 de Pfizer y 55.940 de vacuna Sputnik. El crecimiento es obvio en algunos en algunos departamentos y áreas de salud del país. La mayoría ya están superando el 50% de las dosis programadas a administrar. En los departamentos del 7 al 9 logramos administrar 282.257 dosis y del 16, 232.143. Podemos observar la participación de acuerdo a la población en cada uno de estos departamentos ha sido masiva. Gracias. Respecto a la disponibilidad de pruebas rápidas y kits, lo que queremos demostrar es que el Ministerio de Salud se encuentra abastecido para ampliar el acceso a pruebas de diagnóstico. Se ha modificado la guía epidemiológica para el COVID, la revisión número 17, y aquí ya se incluye la prueba, la oferta a demanda de casos sospechosos. Tenemos disponibles 1.112.843 dosis en las áreas de salud y en bodegas de planta central 1.501.600 dosis, que en total tenemos 2.614.443. Y esto va de la mano con la ampliación de horarios de atención. Los lugares móviles han ampliado y han duplicado, inclusive triplicado desde el día que el número de pruebas realizadas, desde el día que ampliaron horarios de atención. Se está ampliando la oferta de pruebas a los puestos de salud, ya no solo en centros de salud, para que las personas acercar el servicio de diagnósticos a la población. Con respecto a los kits, tenemos 108.332 kits COVID disponibles y distribuidos en las áreas de salud. De la situación actual hospitalaria nos va a hablar el viceministro de Hospitales, el doctor Francisco Meneses. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y ponerlos al tanto de la situación que se está viviendo actualmente en la red hospitalaria nacional. Aún en la red hospitalaria no hemos notado el impacto de esta nueva ola. No hemos tenido hasta el momento necesidad de modificar la disponibilidad de camas. Estamos aún con 2.247 camas y disponibilidad de 1.638 camas para los pacientes que
tengan necesidad de ingresar a la red en casos moderados y 609 para casos severos. También es importante resaltar cómo hemos visto el comportamiento de los pacientes que han ingresado a la red hospitalaria y tuvimos un medio de comparación entre lo que fue el 2021 y cómo estamos actualmente ahora en el 2022. Podemos hacer referencia que de los 688 pacientes que actualmente han ingresado del 1 de enero a la fecha, el 87% de estos pacientes no estaban vacunados. Un 2% contaban con una primera dosis y un 11% con segunda dosis. Pareciera verse en este caso que los pacientes han aumentado las hospitalizaciones cuando ya tienen segunda dosis. Pero queremos hacer la salvedad que hemos hecho el análisis desde la red hospitalaria y hemos visto cómo estos pacientes con segunda dosis tienen un esquema completo, pero también tienen enfermedades concomitantes, o sea, hay otras patologías asociadas que no necesariamente son COVID, sino que son pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, que han contraído el virus y han necesitado ser hospitalizados. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo está el comportamiento actualmente de la red hospitalaria y podemos ver cómo es baja aún a pesar de tener un gran número de pacientes contaminados. En toda la red hospitalaria tenemos un 11% de camas ocupadas con pacientes moderados y un 16% de ocupación en casos severos. Y haciendo la referencia únicamente a los hospitales temporales en los que atendemos exclusivamente COVID, el porcentaje de ocupación es más bajo en relación a los moderados, solo están atendiendo el 6% y el 17% de las camas disponibles están siendo ocupadas por pacientes con problemas críticos o severos. En la gráfica que podemos ver es el comportamiento diario de cómo han estado los ingresos a la red hospitalaria y podemos ver ya un pequeño incremento en la última semana en la que los casos se han aumentado, pero reflejan una situación muy similar por el aumento de diagnósticos que se están haciendo. Y esto era para que podamos ver cómo se ha comportado en esta del 1 de enero a la fecha. En la siguiente gráfica podemos ver más específicamente cómo los pacientes que han ingresado más a los hospitales han sido los pacientes moderados y que en los últimos 4 días se ha incrementado levemente, puesto que hemos tenido ingresos entre 51 y 67 pacientes diarios, pero de ellos muchos se han recuperado más fácilmente porque la variante que tenemos actualmente de Omicron no ha influido mucho en los casos severos de pacientes, sino que más hemos visto en casos moderados. En la gráfica podemos ver, esta es la evidencia de cómo está el comportamiento de estos pacientes en la red hospitalaria y analizando los 34.239 casos que hasta la fecha han sido diagnosticados del 1 de enero a la fecha, 33.500 aproximadamente han sido casos leves que no han tenido necesidad de llegar a la red hospitalaria. A los hospitales se han ingresado 688 pacientes, de los cuales se han recuperado 440. El porcentaje de ingresos al hospital aún es muy bajo en relación al total de pacientes detectados como positivos, puesto que solo el 2% del total de los casos que hemos registrado como COVID positivo a la fecha han necesitado hospitalización. Es cuanto les tenemos para informar. Muchas gracias. Información sobre la efectividad de las vacunas. Tenemos a la viceministra técnica, la licenciada Leslie Samayoa. Gracias, buenas tardes a todos. Es importante mencionar que todas las vacunas que están autorizadas por el Ministerio de Salud son de calidad, seguros y eficaces, por lo que se hace un llamado a toda la población mayor de 12 años a que puedan iniciar
el esquema primario, completarlo, o si han transcurrido 3 meses después del esquema, administrarse la dosis de refuerzo. La siguiente, licenciada, por favor. Les voy a traer la información científica que nos han brindado las casas fabricantes y empezamos con la vacuna Moderna. Esta tiene una eficacia de un 94.1%. Esta eficacia puede disminuir en personas mayores de 65 años. Es por ello que es importante estar con el esquema completo. Protege contra todas las variantes. Hay estudios preliminares que indican que puede proteger contra la variante Omicron. Tenemos la vacuna Pfizer con una eficacia de 95%. Esta también protege contra todas las variantes y también hay estudios preliminares que indican que puede ser efectiva contra la variante Omicron, que es la que está predominando, como bien lo dijo el señor ministro, ahorita en el país. Con la vacuna Sputnik, ellos reportan una eficacia entre el 91 y el 97%. Tiene una alta protección contra todas las variantes y sí, el Instituto de Gamaleya ya ha realizado un estudio en donde indica que su efectividad contra la variante Omicron aumenta en un 80% después de la dosis de refuerzo. La vacuna AstraZeneca tiene una efectividad de un 76%. También hay estudios preliminares que demuestran que puede tener una protección contra la variante Omicron y su efectividad también puede aumentar con esquemas heterólogos. Muchas gracias. A continuación, el ministro Francisco Coma les traslada información sobre los lineamientos que tenemos vigentes y la nueva implementación de la estrategia de vacunación. Muchas gracias. Quiero abordar varios puntos muy rápidamente porque creo que es importantísimo poder trasladar qué es lo que se está haciendo desde la perspectiva del Ministerio para poder hacerle frente al crecimiento del número de casos, pero sobre todo porque tenemos que entender que venimos desde el mes de diciembre implementando una nueva estrategia de vacunación comunitaria. Se trabajó en un estudio avalado y muy importante de georreferenciación con el apoyo de USAID y el gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de identificar los municipios con mayor población y menor porcentaje de vacunación, a efecto de poder establecer una estrategia de acercamiento a estas comunidades para conseguir un mayor nivel de inmunización. Este estudio, siguiente por favor, nos arroja detalles importantísimos. Tenemos 29 municipios del país que concentran más de 2,5 millones de habitantes con porcentajes de vacunación sumamente bajos. Siguiente, por favor. Las metas o las situaciones identificadas por las cuales la población no ha querido vacunarse o por qué de alguna manera la población ha rechazado la vacuna, tiene 3 grandes ejes. Uno es el rechazo natural por la desinformación que la población y las autoridades locales han recibido. 2, hemos encontrado pasividad en algunas autoridades locales en relación a la vacunación, así también como las dificultades que enfrentan estas autoridades locales, las direcciones de áreas de salud y los distritos por las características geográficas de estos municipios. Y luego también encontramos conflictividad a nivel local. Nos planteamos la meta de que, dado que tenemos una concentración de 2,5 millones de habitantes en estos 29 municipios, ¿cómo abordamos para poder llevar la vacuna de manera eficaz y efectiva? Claramente sabemos que las estrategias tradicionales de comunicación, como perifoneo, radios locales, han tenido un impacto, pero que no ha sido suficiente.
Las características de distribución de nuestra población en las comunidades en el interior de la República tienen un amplio margen de dispersión y, por lo tanto, también por las características del tipo de trabajo o de las características sobre las cuales esta población sobrevive día a día, impiden que esta población muchas veces deje sus trabajos porque pierden el jornal diario para acercarse a un centro de vacunación. Esto nos incentiva a establecer un mecanismo de abordaje comunitario multisectorial con apoyo de todos los sectores proactivos de este país. Autoridades locales con quienes hemos sostenido reuniones permanentemente con el fin de identificar cómo en cada comunidad podemos llevar la vacuna en base a las características de esta población, con pertinencia cultural, con pertinencia lingüística y sobre todo con la base del respeto a la voluntariedad de la vacuna. Hemos fortalecido estas relaciones y coordinaciones interinstitucionales. Hemos hecho un abordaje importante y quiero informar que en lo que va del mes hemos establecido 175 congeladores y enfriadores a lo largo de todo el país y a partir del lunes estaremos distribuyendo 202 enfriadores y congeladores a las regiones más lejanas. Hay una estrategia también de unidades móviles con sistemas de enfriamiento para poder llegar a las comunidades más lejanas con la vacuna. Específicamente, lo que hemos trabajado es un sistema de captura de información oportuna y eficiente antes de presentarnos a vacunar. Estamos haciendo estas aperturas de puestos de vacunación en lugares claves, tales como mercados, escuelas y otros centros donde la población confluye. También estamos haciendo una ampliación de los horarios de vacunación e implementación de horarios diferenciados, entendiendo que la población, por sus condiciones de trabajo y por lo que explicaba antes, la dificultad de desplazarse dejando su trabajo porque dejarían de percibir sus ingresos del día, nos obligan y nos motivan a ampliar esos horarios de vacunación o a hacer horarios diferenciados. Estamos haciendo también esta coordinación importante entre sectores y como resultado de esto pueden ver que solo en 2 fines de semana logramos alcanzar 500,000 personas vacunadas. Sobre todo es importante resaltar que logramos llegar a un gran porcentaje de población que no se había querido vacunar con primera o segunda dosis. Y esto nos permite ver con esperanza que esta estrategia puede hacer una gran diferencia y marcar el crecimiento significativo en el porcentaje de vacunación en la población. Y mencionarles que se está abordando con una inteligencia estructurada para reconocer cuáles son las necesidades de cada segmento de población. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes los municipios que han sido los que tienen mayor dificultad y en donde encontramos el menor porcentaje de vacunación. Y derivado de esto, se ha trabajado en una estrategia en donde una vez socializado con las autoridades locales y con los actores locales, estaremos haciendo presencia multisectorial, de nuevo, reitero, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ejército de Guatemala, el concurso del Ministerio de Educación. Tendremos el apoyo de los maestros, que son líderes locales, con el fin de incentivar a la población a vacunarse. ¿Qué es lo que queremos? Superar las barreras que han impedido que haya acceso equitativo a las vacunas. De tal manera que estamos trabajando, y quiero solo recordar, el esfuerzo de los actores locales en el área de salud es importantísimo. Hay colaboradores del Ministerio que caminan kilómetros entre el lodo para llevar la vacuna de casa en casa.
Esta estrategia se está fortaleciendo y estaremos intensificándola. Creemos que, de nuevo, como ustedes pueden ver acá, 2.542.000 habitantes de nuestro país concentrados en 29 municipios, que al final es la población, es la quinta parte de la población meta establecida al inicio de la campaña de vacunación, representando un 20% de población que podríamos llegar a vacunar. Esta propuesta multisectorial prioriza estos 29 municipios y estaremos trabajando en las áreas periurbanas que tengan fácil o difícil acceso, pero en todos estos departamentos donde se focalizan estos municipios. Vamos a apoyar todos los esfuerzos relacionados que tiene que hacer el CIAS y, sobre todo, haremos mucho énfasis en la población joven de 12 a 17 años de edad, con el objetivo de poder incentivar el regreso a clases. Enfocaremos nuestros esfuerzos también en la protección de la mujer embarazada. Estamos enfocándonos en las personas de la tercera edad también, con comorbilidades. Hay un trabajo que se está haciendo a nivel de autoridades locales para poder convencer a la población indecisa y estaremos centrando también en completar los esquemas de vacunación. Quiero también mencionar que específicamente estamos viendo ya un crecimiento importante en el número de casos. Ya el doctor Montúfar lo mencionó. Estamos habilitando más puestos de toma de muestras de antígeno en grandes centros de vacunación. Esperamos que este fin de semana tengamos aperturados en distintos departamentos del país centros de tomas de muestra, por ejemplo, Mariscal Zavala, en el Campo Marte, y en fin, iremos ampliando y le pedimos a la población que acudan a hacerse su prueba de antígeno. Vean, de nuevo voy a decir lo que dije al principio, no se puede dar por sentado que esta variante Ómicron no representa un grave riesgo para la salud de los guatemaltecos. Hay que tratar este problema con respeto, no minimizar el impacto. Si bien es cierto, no hemos tenido un crecimiento importante en el porcentaje de ocupación, también estamos empezando a generar ese crecimiento que podría llevarnos a mediados del mes de febrero a tener un pico enorme en el número de casos. Quiero hacer un llamado a la población, quiero hacer un llamado a los jóvenes. Es momento de intensificar nuestras medidas de prevención. La publicación del mapa de mañana establecerá qué actividades estarán restringidas y se nos dirá, conforme el acuerdo ministerial, qué aspectos de nuestra vida diaria van a cambiar. Y también se actualizará en base al municipio o al color del municipio qué va a pasar con los centros educativos. Sabemos que hay una expectativa y que todos queríamos o queremos que la población infantil regrese a clase. Pero probablemente, quiero pedirlo, le pedimos prudencia y calma a la población, porque si adoptamos medidas, todos como lo hemos hecho antes, Guatemala, siempre lo señalo, ha sido un ejemplo que cuando se nos marcan las señales de alerta, tomamos en serio estas medidas de distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, uso de alcohol gel, lo cual disminuye y permite controlar estos picos y estos crecimientos. La variante Ómicron se comporta de manera muy agresiva desde el punto de vista del crecimiento diario en el número de casos. Recordarles, por favor, a la población de la tercera edad, a la población con enfermedades crónicas o con compromiso inmunitario, esta variante también puede representar
ser mortal para las personas que tienen estas características. Es momento de resguardarnos, es momento de procurar no acudir a eventos en donde se concentren grandes cantidades de población. Pasemos unos días de tranquilidad en casa, evitemos asistir a fiestas que puedan ser masivas y sobre todo, creo que es muy importante, evitemos ir a lugares donde no se respeten los aforos, evitemos participar de concentraciones fuertes de población. Creo que como ministerio tratamos de alguna manera de trasladarles la información de manera clara, transparente. Necesitamos del apoyo de los guatemaltecos para poder hacerle frente a esta nueva variante. Muchas gracias. Damos inicio al espacio de preguntas y respuestas, iniciando con la periodista Jensi López del Noti 7. Perdón. Quiero pedirle, aquí está el licenciado Conde, César Conde, director del Laboratorio Nacional de Salud. El día de hoy recibimos la secuenciación de las muestras enviadas a Panamá, de las últimas muestras enviadas a Panamá, y quiero informarle a la población que Omicron es el 100% de las variantes presentes en este momento en Guatemala. Básicamente la sustituye, pero le pediría al licenciado César Conde que nos explique técnicamente qué es lo que pasa. ¿Pueden llevar el micrófono al licenciado Conde? Bueno, en este caso la pregunta que realiza, como se ha observado en otras partes del mundo, lo que va ocurriendo con las diferentes variantes es un desplazamiento de unas hacia otras. En este caso, nosotros en el último informe que habíamos presentado, se miraba claramente que Omicron estaba empezando a desplazar a la variante Delta, en una relación, digamos, de un porcentaje en este caso de 64% de Omicron versus 36% de Delta. Estuvimos nosotros durante la tercera ola que tuvimos el año pasado, básicamente con un 100% de la variante Delta, como ustedes podrán recordar bien y ver en los informes que el Laboratorio Nacional fue presentando. En este caso, pues ya notamos cómo desde, digamos, mediados de diciembre aproximadamente se empezó a notar ya más la presencia de Omicron, y ya en estos informes que nosotros estamos realizando, hoy vamos en las horas de la tarde vamos a emitir el último informe actualizado, que sería el número 19 durante la pandemia de secuenciación, y ahí ya, pues digamos que de las 92 muestras que se lograron secuenciar en Panamá, en este caso, todas corresponden a la variante Omicron. Entonces, pues básicamente lo que ha ocurrido acá es que las demás variantes simplemente dejan de circular en los casos positivos que hay respecto a otra, y esto tiene una explicación bastante, digamos, fácil desde el sentido biológico, en el sentido de que Omicron realmente las mutaciones que tiene le permiten contagiar mucho o pasar, digamos, en este caso de un paciente a otro, de una persona a otra, de una manera mucho más fácil que lo que Delta lo hizo en su momento, ¿verdad? Ministro, ¿será que usted nos podría adelantar cuáles son los municipios que ahora están en rojo? ¿Cuáles son las medidas que se estarían implementando a partir de mañana? ¿Y por qué es que hasta este momento, a pesar del aumento de casos, esto no se ha visto reflejado en la ocupación hospitalaria? Gracias. No quisiera anticiparme porque recuerden que la publicación del mapa está establecida, que es cada día. Entrar en el detalle de todos los municipios va a ser muy difícil,
pero mañana tendrán acceso a la información. Como les digo, vamos a encontrar, y lo verán, que tenemos 4 grandes regiones, que es Guatemala Central, Guatemala Nororiente, Zacatepeques, y olvido la cuarta, y una cuarta más que en este momento no la tengo presente, en donde tenemos mayor presencia de municipios en rojo. Respecto a las medidas, pues son las que dicta el semáforo. Quiero recordar que si los municipios están en rojo, pues hay acciones que limitan cada una de las actividades de la vida cotidiana de los guatemaltecos, como puede ser el impacto sobre el transporte urbano, el transporte extraurbano, cómo se comportarán las actividades a nivel de mercados y tanto cantonales como municipales. En fin, existe toda una estructura de medidas de prevención que serán aplicadas conforme el color del semáforo. Haremos un recordatorio y estaremos publicando permanentemente cuáles son estas acciones. La idea en este caso es que definitivamente tengamos claridad de cómo se comporta este semáforo, y nosotros anunciaremos de forma propia, pronta y oportuna de las acciones que se estarán tomando. Por eso no lo quiero anticipar, porque todavía estamos esperando la validación. Yo los datos que di son datos preliminares del comportamiento analizado por el Departamento de Epidemiología. ¿Y había una tercera pregunta? Sí, ¿por qué a pesar del aumento de casos esto no se ha visto reflejado en la red hospitalaria? Bueno, vea, yo creo que tenemos una explicación muy clara, y es la vacunación, definitivamente. Dado que la mayor concentración de casos y la positividad la estamos viendo en grandes centros urbanos, en municipios con alta densidad de población, en donde se concentra, digamos, porcentajes de positividad por arriba del 20%, es donde mayor porcentaje de vacunación tenemos. Y esto de verdad hace la diferencia. Es lo que está permitiendo que hoy nuestros centros hospitalarios vayan teniendo un crecimiento muy moderado en relación al número de casos o ingresos diarios. Ese es específicamente, y por eso el recordatorio a la población: vacunémonos. Es la forma de salvar la vida. El doctor Meneses presentó un dato que es clarísimo. El 87% de los pacientes que están ingresando a los hospitales son personas que no tenían una sola dosis de vacuna. Por lo tanto, por favor, insistamos a las personas que conocemos que no se han vacunado que lo hagan. Nosotros, de parte del Ministerio, estaremos intensificando estas vacunaciones comunitarias y de casa en casa, para tratar de llevar la vacuna a todas aquellas personas, esperando que las intervenciones previas que hemos hecho en relación a informarle a estas comunidades que la vacuna no mata, tengan un buen resultado. Lo vimos ya en las 2 jornadas comunitarias que hemos realizado, en donde logramos alcanzar 500,000 personas vacunadas y sobre todo resaltar más de 100,000 personas que no se habían puesto la primera dosis. Así que seguiremos trabajando en esto. Corresponde el espacio a Arlet González, de TV Azteca. Buenas tardes. Tengo varias. Perdón, no se escucha. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ministra, ¿me escucha ya? Permítame un segundito, no le escucho. 1, ¿sí? Ahora sí. Ministra, bueno, le mencionaba que tenía varias preguntas, pero podríamos empezar con una, que es si ustedes van a contratar a más personal para que estos puestos que van a estar habilitando, que son más puestos de vacunación, y si tienen los horarios de cuáles son los que van a estar ampliando o cerrando más tarde. Le pediré al doctor Montúfar que me ayude a responder. Sí. Se realizan coordinaciones, alianzas estratégicas con el Ministerio de la Defensa. Hoy por la mañana se estuvo coordinando nuevamente con el Ministerio de Educación. Están coordinando retomar las jornadas de vacunación de fines de semana. Se están ampliando horarios, pero sobre todo aquí hay un elemento que hace la diferencia.
y es el compromiso de todos los salubristas del país, de todos los ciudadanos, Ministerio de la Defensa, maestros, padres de familia, que están apoyando en las organizaciones de padres de familia de las escuelas a convocar a la población que no está vacunada. Ellos, como líderes locales, están haciendo la diferencia en la convocatoria a la vacunación. El tema de los horarios, perdone, ¿cuáles son los que van a estar ampliando? La estrategia de intensificación de la vacunación se adecúa a cada contexto local. Hay horarios ampliados, están haciendo vacunación de casa en casa, pero estos centros de vacunación en las escuelas funcionan de 8 a 4 de la tarde, en algunos lugares hasta que se acaba la demanda. Ok, gracias. Otra de las preguntas es sobre la compra de vacunas. ¿Ustedes tienen estipulado comprar en los próximos meses más? Y si se tiene pensado también hacer un nuevo contrato para la vacuna Sputnik, debido a que es para el refuerzo de las vacunas, bueno, de los guatemaltecos, ¿verdad? Muchas gracias. La pregunta se responde rápidamente. No queremos comprar más vacunas. Guatemala tiene suficientes vacunas. Las únicas que nos están haciendo falta es para la población menor de 11 años de edad. Específicamente sabemos que tenemos una alta disponibilidad de vacunas, que queremos que estas vacunas no lleguen a vencerse y por lo tanto esta intensificación y esta estrategia de abordar y de trabajar de una manera diferenciada. Específicamente teníamos ya contratos establecidos y tenemos que apegarnos al cumplimiento de estos contratos. Pero no pretendemos ir a la búsqueda de firmar ningún nuevo contrato para adquirir otras vacunas más que los que ya existen y que tenemos que cumplir, como decía, y sobre todo nuestro enfoque en este momento es en la población menor de 11 años de edad, que ahí sí tenemos una negociación abierta que va avanzando, siempre con dificultades porque hay cláusulas dentro de la estructura de los contratos que son difíciles y que hay que analizar y pedir opinión a firmas o jurídicos especialistas en el tema y espero que con esto podamos responder lo que usted tenía como inquietud. ¿Esta negociación que menciona es para adquirir vacunas Pfizer igual para menores o alguna otra farmacéutica? Perdón, no le entendí. La única vacuna que está autorizada para para esta población es Pfizer en este momento y por lo tanto es la vacuna que estamos negociando. Ya, y por último, ministro, tenía conocimiento que algunos doctores habían pronunciado que no estaban contratados, específicamente del Hospital Parque de la Industria, que no habían sido contratados hasta el momento y que también los pagos se iban a estar trasladando hasta marzo. ¿Tiene información de esto? Bueno, mire, voy a matizar. A las personas que no se recontrató es por incumplimiento y porque se les encontraron temas que no justificaban su recontratación. Y eso quiero ser muy claro, porque desgraciadamente se dice una parte de la historia. No se está disminuyendo el personal, al contrario, se ha incrementado y cada unidad ejecutora, quiero recordarlo, tuvo los fondos necesarios para contratar en base a sus proyecciones y a sus necesidades todo el personal que necesitaba contratar para los próximos meses y la atención derivada, proyectada de la pandemia. Pero sí quiero resaltar de nuevo y quiero ser enfático, no se privilegió contrataciones o no buscamos que se contratara gente que en algún momento no estaba cumpliendo con las normas que tenían establecidas dentro de su contrato. Estas son decisiones de los propios directores. Y eso lo quiero recordar, son las unidades ejecutoras quienes evalúan y en base a sus evaluaciones toman la decisión de a quién sí y a quién no contratar. Corresponde el espacio a la periodista Andrea Domínguez de Guatevisión.
Muy buenas tardes, ministro, viceministro, es un gusto saludarles. Yo tengo varias, ministro, usted precisamente habla de que se va a respetar o se va a seguir la línea con los contratos que ya se tienen. ¿Qué va a pasar con Rusia y las Sputnik V? Porque ustedes señalaban precisamente a final de año que se había cumplido con la entrega de los 8 millones, pero ¿se continúan los otros 8 millones para las entregas entre 2022 y 2023? Gracias, Andrea, muy fina. No puedo entrar en mucho detalle, pero la adenda establece el mecanismo de la continuidad en la adquisición de las vacunas que fueron pactadas en esta adenda. En este momento nosotros estamos haciendo un análisis. Quiero recordar primero a la población que esta adenda establece la distribución de vacunas para el año 2022 y 2023. Hay sobre la mesa una discusión técnica sobre el tipo de vacuna que podríamos estar requiriendo. Y pues tendremos lógicamente, Andrea, que darle seguimiento a lo que el contrato tenía establecido, porque en determinado momento el incumplir por parte nuestra también podría tener una serie de sanciones. Entonces, se les irá informando en este momento. Parte de las acciones que nosotros como ministerio estamos tomando es pedirle a cada una de las farmacéuticas con las que estamos negociando que nos flexibilicen la posibilidad de dar mayor información. Creo que es importante que todo el mundo tenga sobre la claridad plena de cómo está cada uno de los contratos. Entonces estamos también en un proceso de hablar con estas farmacéuticas para que nos vayan dando la posibilidad de ir reestructurando, dado que son momentos distintos, la información que podemos brindarle a la población. Para mí es muy importante transparentar todo lo que la población pueda recibir, Andrés. Entonces entendemos que sí sigue en pie la compra de los 8 millones. Lo dije hace un momento, como le digo, hay un análisis técnico de qué tipo de vacuna podría adquirirse conforme lo que la adenda establece. Y de ahí es donde en ese momento me limito. La adenda quedó firmada, asignada, hubo un cumplimiento por parte del Fondo Ruso de Inversión en la entrega de los 8 millones y por lo tanto esa adenda es una adenda que está viva. Ministro, usted señala que con el cambio del color de semáforo epidemiológico para este fin de semana hay Guatemala Central, varios de estos municipios. Precisamente la ciudad capital tiene alguna modificación y cuando usted habla respecto a el tema de que van a empezar a aplicarse nuevas medidas o las medidas del semáforo, pregunto, ¿son las medidas que ya conocemos existentes o se van a aplicar nuevas modificaciones que se han establecido en estos días? Vea, Andrea, no hemos aplicado aún una modificación que estamos trabajando en el semáforo. Y por lo tanto las restricciones y las medidas son prácticamente las que están dictadas en el sistema de alertas. ¿De acuerdo? Efectivamente, y tal vez la licenciada Gersi nos puede ampliar un poquito si hay necesidad de si hay o no algunos temas que cambien, pero pues finalmente sí tendremos municipios en rojo. No tengo el detalle, solo les di los grandes números porque el mapa lo vimos muy rápidamente, fue una visualización preliminar y hoy en la tarde pues lógicamente lo tendremos a la vista para el análisis correspondiente y mañana será publicado. Pero Virginia, no sé si hay algo que... Con mucho gusto, señor ministro. Bueno, se están analizando o se están considerando medidas y restricciones un poco más estrictas y un poco más severas para los municipios que se encuentran en alerta roja. Y se está haciendo ese análisis en aquellas actividades que implica un mayor riesgo de contagio, de acuerdo al tablero de análisis de riesgo de la revista médica británica que hemos presentado en ocasiones anteriores. Y, por lo tanto, eso significaría algunos cambios importantes dentro del tablero. Como repito, son medidas que aún estamos analizando con nuestras autoridades. Para las actividades que representan un menor riesgo, de acuerdo a este mismo tablero, se está considerando establecer los aforos
en función de porcentajes de acuerdo a la capacidad de ocupación de los espacios en donde se desarrolle. Y se estarían incluyendo restricciones o medidas de prevención para varias actividades que no están contempladas dentro del tablero de regulaciones del Acuerdo Ministerial 234-2020. Gracias. Ministro, si bien en este caso esto es algo que ustedes tienen en conjunto con el Ministerio de Educación, desde Salud ustedes están viendo precisamente las medidas restrictivas que ya, si no van a cambiar para este fin de semana, porque entiendo que serán las mismas, ya son más que conocidas. Hay algunos establecimientos educativos privados, en este caso, que están obligando a llegar, pese a que están en color rojo, a los estudiantes. ¿Qué medidas están ustedes estableciendo desde el Ministerio para sancionar a este tipo de colegios, o a dónde se puede denunciar, también teniendo en cuenta que no se están siguiendo las medidas preventivas? Y si ustedes tendrán detalles, si bien en este caso la vacunación está para los niños de 12 en adelante, ¿cómo está el tema de casos de niños menores de esa edad? Porque en la última conferencia ustedes señalaban que era un porcentaje muy bajo, pero no hay que olvidar que estos niños son los que contagian en sus hogares. Gracias, Andrea. Vea, importante, no es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el que sanciona establecimientos educativos. Esto lo regula y lo establece y sanciona el Ministerio de Educación. Las normas están claras y dictadas. Sabemos, si hay un municipio en rojo, las clases pasan a ser virtuales y todos los establecimientos deben de regirse en base al acuerdo que se estableció en conjunto con el Ministerio de Educación. Se debe de velar por el cumplimiento de las normas establecidas, y también es el Ministerio de Salud en trabajo técnico con el Ministerio de Educación quien de alguna manera estableció cómo se debe de regular y cumplir el regreso a clases en caso de que el municipio lo permita. Desde la perspectiva de las sanciones, como le digo, solo corresponden al Ministerio de Educación. Y hay una pregunta más. Así es. Precisamente el gabinete, en este caso muchos de sus colegas ministros están con COVID. Se había señalado ayer que el presidente Alejandro Yamatei estaba en cuarentena. Hoy lo vemos en una actividad pública. Como ministro de Salud, ¿cómo observa usted esto? Y también, teniendo en cuenta que hace 6 días, cuando se presenta el informe, como gobierno señalan el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, todas las medidas que le han aplicado a la población. Pero veíamos en el palco de los ministros a un ministro de Finanzas, Richie, sin mascarilla, hablando, festejando con todos. ¿Por qué al final de cuentas piden pero no cumplen? Como titular de la cartera de salud, ¿cómo ve usted esto y que incluso ni siquiera el propio presidente cumpla con las cuarentenas? Perdón, Andrea, yo creo que el señor presidente se ha realizado más de 2 pruebas de PCR, ¿sí? Recuerden que probablemente la fecha de contagio fue previa y creo que se vencieron los tiempos de cuarentena específicamente, si no estoy equivocado, el día miércoles y el día de ayer. Y por lo tanto, él ya puede, porque no tiene ninguna sintomatología, incorporarse y seguir su vida diaria. Hay ministros que desgraciadamente se contaminaron y finalmente yo siempre señalo, y lo reitero, todos, independientemente de la posición que tengamos, de si somos funcionarios públicos, debemos, por seguridad personal, tratar de cumplir al máximo con y respetar el hecho de que existen una serie de medidas que nos ayudan a protegernos, pero también hay una decisión personal y en determinado momento el libre albedrío funciona. Esto no significa que como autoridades de salud, y por eso lo reiteramos permanentemente en el mensaje, recordemos, guardemos el distanciamiento social, los aforos, pero nada está por encima del libre albedrío.
Ministro, solo esta es una petición, con esto finalizo. Usted ha señalado que precisamente es de puertas abiertas, es uno de los ministerios, es el ministro que más apertura ha tenido con la prensa, es algo que hay que agradecerle en medio del resto de funcionarios que no responde, pero nos hemos topado esta semana con algo que no estamos de acuerdo con la apertura que usted hoy está señalando, y es que al finalizar, por ejemplo, en el Congreso o al querer llamar a algún funcionario, nos dice de que no nos pueden atender porque ya tienen prohibido hablar. ¿Quién está prohibiendo que se pueda atender a la prensa? Incluso ni siquiera nos están atendiendo al salir de las citaciones. Entonces, si se habla de que es una cartera abierta, que en efecto así lo ha sido, ¿por qué realmente ahora empezar a cerrarle las puertas a estos funcionarios que antes tienen a su cargo el resto de dependencias de la cartera? ¿Qué está ocurriendo? Mire, le puedo garantizar que del despacho no ha salido ninguna instrucción de no dar información, al contrario. Y yo creo que a lo largo de este periodo de tiempo, primero como viceministro y ahora como ministro, siempre he sido totalmente accesible. Y yo creo firmemente en la libertad que se tiene de dar la información para que ustedes siempre tengan acceso. Probablemente, y no sé si es esto lo que pasó, porque le mentiría si no tengo una respuesta específica, se han dado instrucciones de tener una información más estructurada al momento de que alguien se acerque a la prensa, porque lo que no queremos es desinformar, decir cosas que no estén apegadas a los documentos o al tema de la información clara, precisa y oportuna. No hay ninguna instrucción. Y por favor, aprovecho, tengo a mi gabinete aquí y les pido que no cambie la posición. Siempre hemos tenido una apertura y ese es el compromiso de nuestro ministerio y sobre todo a nivel personal, el poder acercarnos siempre cuando ustedes requieran información. Muchas gracias. Corresponde el espacio a Andrea Fuentes de Nuestro Diario. Buenas tardes. Quiero comenzar preguntándole qué se va a hacer en el caso de la gente que resulta con muchos falsos negativos. En alguna conferencia de prensa en gabinete se dio la recomendación de hacer 2 pruebas, pero al momento de ir realmente al puesto de salud no les dejan a la población hacerse una prueba si no pasaron más de 4 o 5 días. Bueno, sí, efectivamente, miren, tenemos información que respalda el hecho de que hay mayor presencia de falsos negativos. Y la instrucción es, si un paciente tiene síntomas y el antígeno sale negativo, se le realiza una prueba PCR. En relación al periodo de tiempo, se establece o se sabe que hay momentos específicos que se deben dejar transcurrir, porque si yo, por ejemplo, inicié hoy con síntomas, es muy probable que vaya a hacerme la prueba y salga negativa. Todavía con esta variante Omicron hay muchas cosas en estudio y estamos tratando de comprender cómo debemos nosotros de abordar sobre todo el tema en qué momento realizar la prueba. Ahora, lo importante es, por favor, y de nuevo, si yo tengo síntomas, debo ir a hacerme la prueba lo más pronto posible. Si mi prueba sale negativa y tengo síntomas, tienen que hacerme una prueba PCR. Entonces, no es tal vez que exista una instrucción en contra, sino que probablemente la información, que es un problema que encontramos a veces en el Ministerio, no permea de manera rápida y oportuna hacia los mandos medios y por lo tanto esto genera controversia en la comunicación. El equipo técnico del Departamento de Epidemiología ha realizado una nueva actualización a la guía de vigilancia epidemiológica del COVID. En esto se reitera este mensaje que las personas que su prueba sale negativa pero no tienen acceso a una prueba de PCR pueden realizarse a los 2 días la prueba de antígeno nuevamente. Es muy alta. La nueva guía también menciona que con 3 síntomas probables, síntomas que presente la persona, catarro, fatiga, debilidad, tos, diarrea,
Con alguno de estos 3 síntomas se considera un caso sospechoso y debe hacerse la prueba de antígeno. Entonces, ese es parte de las innovaciones que conlleva la nueva actualización de la guía epidemiológica. Entonces, eso se tiene que socializar. Si no ha llegado a los puestos de salud, pues se va a reiterar. Pero estamos tratando de ir mejorando cada día para evitar estos problemas como el que usted nos menciona. ¿Y dónde y cuántas pruebas de PCR hay disponibles en el país? Bueno, si quieren podemos regresar a la gráfica donde se habla de las pruebas, por favor. Las de PCR. Sí. Sí, miren, dentro de la estructura de abordaje del crecimiento del número de casos, quiero informarles que los equipos de PCR se encuentran distribuidos a lo largo del país. Tenemos específicamente la gran mayoría concentrados en la red hospitalaria y el Laboratorio Nacional recibe gran cantidad de referencias de laboratorios o de unidades de direcciones de área. Lo que estamos ampliando es fortaleciendo hospitales con pruebas de antígeno para hacer más oportuno, más rápido e inmediato el diagnóstico. Sí. Perdón que repita la pregunta, pero es que ahí dice pruebas de antígeno y PCR, ¿cuántas tenemos disponibles? ¿No de PCR? No tenemos el dato, creo que no vino en la presentación, pero con gusto yo lo valido. En este momento estamos pidiendo la información para que se nos valide. A lo mejor antes de terminar la ronda de preguntas yo le puedo dar el dato exacto. Muchas gracias. También en una conferencia de gabinete se dijo de que se podrían usar vacunas vencidas hasta 9 meses después. ¿Basado en qué evidencia dijeron este dato? Y si está tomando en cuenta en Guatemala, tomando en cuenta que aparte hay 3 millones de vacunas que están por vencerse antes de abril, de la marca Sputnik específicamente. Se están realizando todos los esfuerzos para fortalecer el proceso de vacunación y evitar que estas vacunas se lleguen a vencer. Como bien lo mencionó el viceministro Montúfar, se han realizado varias estrategias, se han hecho barridos, se han ido de casa en casa, se han ido a parte de los centros de vacunación, han estado yendo a las dependencias, a varias empresas para evitar que estas vacunas se venzan. Gracias. Y referente al dato que se dio en gabinete de que las vacunas vencidas podrían utilizarse hasta 9 meses después, ¿en Guatemala está tomando en cuenta o se están usando vacunas vencidas? No. Ninguna de las vacunas que hemos en este momento utilizado es vacuna vencida de acuerdo a las fechas que vienen dictadas por las farmacéuticas. Quiero aclarar y ampliar un poquito este tema, aunque estamos ya trabajando. No será decisión del Ministerio, sino que nosotros seguiremos unas guías dictadas por los especialistas y los técnicos. ¿Sí? Las farmacéuticas nos están notificando de la vida media de las vacunas. Muchas de ellas tienen más de 3 meses, incluso algunas nos han dicho que pueden llegar hasta 90 días después de la fecha de vencimiento. Pero no será una decisión nuestra. Hay entidades y órganos que nos pueden decir si esas vacunas realmente pueden ser utilizadas o no. Muchas gracias. ¿Existe la posibilidad de que el fondo ruso cambie las vacunas que están por vencerse por algunas nuevas? Estamos en un proceso de negociación. Es parte de lo que yo les, conjunto con los ministros, hemos implementado como una dinámica permanente en las negociaciones con el fondo ruso, solicitándoles una apertura para devolución de vacunas que estuvieran a punto de vencer. En eso estamos. Muchas gracias. Para finalizar, ministro, ¿tendrá el costo de cuánto le está costando, valga la redundancia, a Guatemala cada dosis de vacuna por marca? No, esta información no la tengo a mano, pero también creo que es una información que está restringida por los acuerdos de confidencialidad.
Es el espacio para Eduardo Perea, de Radio Sonora. Ministro, buenas tardes. Demás autoridades. Mi pregunta es referente a, estamos ya aproximadamente 40 días de dar inicio con la época de Cuaresma y Semana Santa. Se especula mucho con el tema de las actividades extramuros. ¿Qué pasará si el semáforo sigue cambiando? Pues las hermandades tienen que tener alguna decisión concreta. ¿Ustedes cómo van con las autoridades eclesiásticas, la Municipalidad Capitalina, etcétera, con estas reuniones que ustedes están teniendo para lograr concretar algo durante la próxima época? Ya que algunas hermandades pues tienen todavía ya un proceso de inscripción habilitado y otras comienzan a suspender procesiones. Gracias. Gracias por la pregunta. Vea, se trabajó con muchas de las hermandades y de las parroquias en los protocolos para poder dar vida a las procesiones. La visión de nosotros era que podíamos, antes de Ómicron, tener un país con muchísimos municipios en características de amarillo que nos permitiera realizar este tipo de actividades. No solo las procesiones, y quiero ser muy enfático en esto porque pareciera ser que en algún momento se enfoca en que se quieren prohibir las procesiones. No, perdón. Existe un semáforo que dicta qué actividades se pueden o no se pueden realizar. Y se aplicará en igualdad de condiciones a todas aquellas actividades conforme lo establecen las normativas relacionadas a el control de la epidemia en base al color del semáforo. Quiero ser muy enfático en esto. Hemos tenido mucho trabajo con las hermandades, sabemos que las tradiciones guatemaltecas necesitan volver a la normalidad, al igual que muchísimas actividades. Desgraciadamente sí sabemos que en el tema del control de los aforos, por ejemplo, se puede controlar muy bien la distancia entre los cargadores, se puede controlar muy bien la presencia de las personas dentro de las iglesias, pero lo que pasa en la calle es incontrolable. Desgraciadamente es incontrolable. Entonces, por eso es que, a pesar de que tenemos los protocolos, quiero insistir, lo que mandará no solo a los cortejos procesionales, sino a otras actividades, tendrá que ver con el semáforo. Para finalizar, también el llamado a la población guatemalteca, ya que muchas iglesias están teniendo la iniciativa de lograr pues la vacuna para los devotos cargadores y agilizar este proceso también para que sí puedan existir las actividades extramuros. Sí, mire, de verdad yo quiero agradecerlo de corazón. El esfuerzo no ahora de la Iglesia, porque yo sí quiero resaltar, no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las denominaciones. Han tenido una vinculación y están haciendo un esfuerzo enorme por ayudarnos a que la vacuna llegue a más gente. Es un esfuerzo loable el hecho de querer que todas aquellas personas que quieran participar de un cortejo procesional estén vacunadas. Y de nuevo, pues lo único que yo puedo hacer es darle el agradecimiento a cada una de estas iglesias, pero también el esfuerzo de todas las iglesias, tanto cristianas, evangélicas, de otra índole, que han sido no solo grandes colaboradores en donaciones, en entrega, como decía el doctor Montúfar, de muchas de sus gentes vinculadas en voluntariado para apoyar la atención de la pandemia, y ojalá que las condiciones de contagios, la Semana Santa todavía está lejos, nos permitieran en ese momento que hubiera una vida un poco más normal. Veamos cómo nos comportamos en este momento. Nuestras acciones de hoy pueden definir qué pasa en 2 meses. Si tomamos disciplina, si realmente abordamos con seriedad el grave riesgo que tenemos de contagiarnos por una variante que se replica muy rápidamente, eso hará la diferencia para dentro de 2 meses. En respuesta a los medios de comunicación que preguntaban por las pruebas PCR, la existencia actual en el Ministerio de Salud corresponde a 154.997 pruebas distribuidas en áreas de salud y hospitales y 108.000 pruebas en la bodega central del Ministerio, para un total de 262.097 pruebas PCR.
Como información general para toda la prensa, se les informa que como un esfuerzo por mantener la política abierta del Ministerio, y ya se les había informado previamente, se están abriendo espacios en la agenda de los funcionarios para que cada uno de ustedes pueda tener espacios de entrevistas 1 a 1 y abordar los temas que sean de interés particular de cada uno de los medios de comunicación, dependiendo de su agenda editorial. No es posible mantenerlas todas las semanas por temas de agenda, pero en lo posible trataremos de que sea la calendarización regular. Agradecemos el apoyo y habernos acompañado en esta conferencia de prensa. Les deseamos muy buen provecho y a las personas que nos acompañaron en nuestros espacios virtuales agradecemos su presencia. Que tengan muy buena tarde. Bienvenidos a una emisión más de Informe Nacional. Ya estamos finalizando una semana más de labores y es de esta manera como nosotros damos inicio a la información.